Pablo lleva muchos años trabajando en materiales que en alguna forma son parecidos a algunos de los que se trabaja en este centro, en concreto a óxidos de metales de transición, con la mirada puesta en distintas aplicaciones. Y a mí lo que me ha sorprendido siempre de Pablo es la vocación de transformar un resultado de laboratorio en un dispositivo útil. De hecho, Pablo, que yo sepa, es el único investigador trabajando en óxidos que ha llevado dispositivos a dar vueltas en la Tierra en satélites embarcados durante años y años, ¿no? Haciendo pruebas de cómo funcionan dispositivos basados en óxidos en el espacio. En el espacio estamos almacenando datos y hay multitud de datos almacenados en distintos componentes, en satélites, etcétera, y básicamente todos son condensadores. Sí, básicamente la carga o la información se almacena en condensadores, pero claro, frente a la radiación ionizante del espacio, los condensadores se descargan y la memoria se pierde. Entonces hay que pensar otras formas, y Pablo desde hace muchos años está trabajando en otras formas de almacenar que no sean directamente condensadores, almacenar información que no sean condensadores y probar hasta qué punto son más resistentes a la radiación o no. Esta vocación práctica del uso de los óxidos siempre me ha llamado la atención y hoy tenemos la oportunidad de tener a Pablo aquí. Pablo, muchas gracias. Bueno, es para mí. sale la batería. ¿Se sale la batería? Buenos días, gracias Pep por la presentación, gracias Pep y Carmen por recibirme. Les voy a contar en qué temas estoy trabajando ahora. Es cierto lo que dijo Pep respecto de memristores en el espacio a 500 kilómetros de altura, dando vueltas a la Tierra cada 1 hora y media, que logramos empezar a ensayar ese tipo de dispositivos hace ya varios años, 10 años. Poco más. Hoy les voy a contar otra cosa. Antes de eso les cuento que yo nací y viví 50 y pico de años en Buenos Aires y ahora me estoy viviendo en Bariloche. Hice una transición suave hacia Bariloche en donde sigo mis temas de investigación, estamos armando un grupo ahí. Y les voy a contar en los temas que estoy trabajando. La charla voy a intentar que sea lo más informal posible, así que córtenme, pregúntenme, algunas cosas les explicaré, otras cosas les diré no sé, y quizás algunas cosas les digo me equivoqué. Así que ese es el contexto. Bueno. Sí, no sé qué pasó. Antes andaba. Ah, esa fuiste vos. Bueno, les voy a hablar sobre nanoredes, sobre redes formadas por nanohilos. Bueno, ahora no puedo. Para mí es control L. La vieja escuela dice control L. Sin eso. Control L. Control L. Les leo el título de la charla que voy a presentar. Es redes, circuitos redes de nanohilos hechos de plata y un PVP, una polivinil densas. O sea, muchos hilos metálicos formando un circuito. Ese es el título de lo que voy a contar. Estudiamos propiedades eléctricas de este tipo de autoensamblados y les inyectamos alta corriente y observamos el fenómeno de resistive switching, que es la base de lo que se llama memristores, sobre la cual voy a asumir que alguna vez ustedes escucharon de qué se trata y lo voy a contar muy brevemente ahora. Un memristor es una resistencia que tiene memoria. O sea que es una resistencia que si yo le hago algún proceso eléctrico cambia su resistencia. Es una resistencia switchable y puede tener distintos estados. Y eso se usa
para emular procesos sinápticos. Y ya entraremos muy poquito en eso. Entonces, esto es lo que pretendo hacer a lo largo de la charla, darles una motivación, contarles algo sobre los memristores, pero voy a empezar acá. Entonces, la motivación es que, todos ustedes conocen, la industria electrónica requiere, nos pide más y mejores materiales, más interesantes, más novedosos, más multifuncionales, más chiquitos, más escalables. Se está utilizando para hacer eso que se llama inteligencia artificial, que se hace en códigos. Esos códigos corren en máquinas que están hechas con tecnología CMOS y se hacen redes neuronales, que son algoritmos matemáticos programados, y a uno le gustaría, o a alguien se le ocurrió pensar, si yo no podría tener esos mismos algoritmos de software en hardware. Entonces, esa es la motivación general del trabajo que yo voy a presentar. Los memristores, bueno, evidentemente para adelante y para atrás no va. Los memristores son resistencias, como les conté antes, que tienen memoria, y yo dando pulsos eléctricos, estímulos eléctricos, aparte de medir una resistencia eléctrica, puedo hacer que esa resistencia valga poquito o mucho, o algún valor intermedio. O sea, puedo setear una resistencia simplemente con un poquito más que un tester. O sea, le hago algo y después la mido, le hago mi estímulo eléctrico, lo mido y vale 1, después le hago otra cosa y vale 10 a la 6, etc. Eso es un memristor, o puedo ponerlo en valores intermedios. El hecho de poder ponerlo en valores intermedios a alguien le pareció interesante porque si esto es una neurona y esto es una neurona, si mis dos codos son neuronas de las que tenemos acá dentro en la cabeza, una neurona y otra neurona se comunican en algo, en un punto que se llama sinapsis. La sinapsis puede valer un poco, mucho, mucho, puede valer distintos valores. La sinapsis es donde pasa la magia de lo que pasa en la cabeza. Entonces a alguien se le ocurrió, epa, si hay un memristor que puede tener muchos valores de resistencia, podría emular una sinapsis que tiene muchos valores de peso sináptico. Entonces, esa es parte de la motivación. No voy a contar mucho más que eso, salvo el trabajo que hicimos nosotros con nanohilos de plata formados por PVP. Entonces, les voy a empezar contando eso, les voy a contar sobre redes densas. Disculpas. Estos son nanohilos, estos son muchos nanohilos, ahí se ven las escalas. Esto es un depósito diluido y esto es un depósito más denso. Les voy a contar sobre las propiedades eléctricas y desde ya les cuento que este tipo de materiales, estos depósitos, se usan como electrodos transparentes. Ustedes saben que la transparencia y la conducción eléctrica muchas veces están en equipos opuestos. Hay honradas excepciones de óxidos conductores, que son transparentes, en general los óxidos, y en general son no conductores, salvo honrosas excepciones. Así que este tipo de composite, formado por hilos metálicos, pueden conducir muy bien la electricidad y ser transparentes porque son pocos, entonces yo puedo obtener percolación eléctrica. Empiezo la charla contándoles que Eduardo Martínez, que es un investigador en ciencia de materiales, y Juani Díaz Schneider, que es un estudiante de postdoc en Bariloche. Esta foto no es en Bariloche, esta foto es en el Calafate, más al sur, 1000 kilómetros más al sur, de un glaciar, pero con ellos estoy formando el grupo de investigación en Bariloche. Ellos hacen nanohilos de plata recubiertos por este polivinil algo, que puede ser otra cosa, y es indispensable porque es lo que permite que la plata se vaya nucleando y vaya formando monocristales
cuasi unidimensionales, lo que llamamos rápido nanohilos. Acá hay una fotografía TEM en la cual se ve la plata, el vacío, digamos, y se ve que el recubrimiento ese de PVP está presente en los nanohilos. De hecho, es difícil sacarlo en el proceso de síntesis. Y uno, una vez que tiene estos palitos, los puede tirar sobre un sustrato y los puede tener poco densamente poblado el sustrato o más densamente poblado. En una primera contribución que hicimos hace 2 años, publicada hace 2 años, estudiamos las propiedades de resistive switching de este tipo de dispositivos, o sea, los que se forman cuando uno tira palitos en un sustrato. Epa. Ah. Ok, próximo. Entonces, ellos, los que fabrican las muestras, pueden hacer esto, que es la representación, tirando una gotita de una dilución con los hilos, haciendo spin coating y qué sé yo, y obtienen esto. Estas son 2 fotos de microscopía óptica de distintos ingredientes, llamémoslo así, de la dilución, y también pueden hacer este material autoportante, de manera que se deposita sobre una plaqueta de PVP, y uno ya tiene los electrodos de PCB, perdón, la plaqueta, y uno ya tiene los electrodos prefabricados, y esto que se ve acá es la ampliación de 2 electrodos prefabricados de la plaqueta de PCB con los hilos ahí. Entonces, yo les voy a mostrar resultados. Bueno, me equivoqué. Apreté algo mal. Vamos de nuevo. Control L. Control L. Yo les voy a mostrar resultados de este tipo de muestras de electrodos separados 1 milímetro por 1 milímetro. Avanzo. No, al otro lado. Entonces, en la contribución esta de 2022 estudiamos varias síntesis de estos nanohilos que los caracterizamos por la relación entre el diámetro, en este caso 70 nanómetros, entre la longitud, 70 micrones, y el diámetro, en este caso 250 nanómetros. Entonces le ponemos un numerito a cada síntesis. Y acá se ven diámetros, diámetros en nanómetros y largos en micrones, y ahí hay síntesis y distintos valores de la relación longitud dividido diámetro. Esto no es culpa mía. Y dale clic a aceptar. Uno con Windows acepta. Entonces, lo que hicimos fue depositar mucho, poquito o casi nada de estos hilos. O sea, en estos 2 gráficos el eje es la fracción de cobertura. Depositamos mucho, depositamos poquito o menos, y medimos la resistencia inicial. Entonces, cuando depositamos muy poco, la resistencia inicial es alta. En el límite, cuando deposito muy poquito, no percola el sistema entre 2 electrodos, y a medida que voy agregando más, el sistema tiene percolación eléctrica, y a medida que voy poniendo más, la resistencia va bajando. Entonces, esa es la familia de muestras en las que yo estoy trabajando, y en particular hoy les voy a hablar de esta zona, de la zona, de la zona densa. ¿Sí? La zona densa es esa zona. O sea, por acá voy a tomar muestras de por acá. ¿Sí? Entonces yo me voy a mover ahí, avanzo, o sea, dicho en castellano,
voy a estudiar muestras cuya fracción de cobertura es mucho mayor que la fracción de percolación, que la fracción crítica de percolación. Si dije palabras o conceptos que no me siguen, pregúntenme, no tengo ningún problema en interrumpir. Sí. ¿Esto es así porque en estas fracciones te aseguras que hay percolación o hay otra razón? Me aseguro que hay percolación de dos maneras. Una es microscopía óptica, que a partir de algún momento empezás a ver la percolación. Y la otra es el tester, percolación eléctrica. Sí, o sea, estoy seguro que percolan. El recubrimiento de PVC, de P es aislante. ¿Cómo tienes percolación entre los vidrios? Donde algunos ven un problema, yo veo una oportunidad. Donde unos ven una pregunta, yo veo una oportunidad, veo una tesis de doctorado. O sea, ¿por qué percolan si no se tocan los metales? Eso es lo que te da, si contactas en serie un comportamiento metálico puro, ¿no? Tener el PVP es el comportamiento que estás buscando, ¿no? Esa fue la motivación. O sea, voy a tomar las dos preguntas de ustedes para hablar. La idea era que uno iba a tener un metal, una capa aislante y un metal. Eso es un memristor. Un memristor, yo no conté nada, pero esa es la manera de construir un memristor. Y uno lo puede estudiar y puede poner distintos materiales entre el metal y el metal, entre los dos electrodos, puede estudiar un montón de física, hay montones de mecanismos por los cuales puede haber conducción eléctrica conmutable, resistive switching, memristor, entre un electrodo metálico y otro, dependiendo del material que uno pone entre medio, dependiendo montones de situaciones. Acá nosotros esperábamos encontrar resistive switching siempre, pero resulta ser que ese PVP juega un rol muy importante y a veces no está. Por ejemplo, hay faltas de PVP, entonces los dos hilos se tocan y hay metal con metal. Y a veces yo puedo hacer algo con el PVP que ahora les voy a contar. Entonces, respondiendo, usé parte de tu pregunta para contestarte. ¿Están todos 100% recubiertos de PVP? No. Y si pongo muchos, hay mucha más chance de que pase lo que te digo, porque por más que el 1 por 1000 de la área de un hilo esté dañado o no cubierto, hay chance de que se toque. Sí. Mira, en la foto que yo mostré, no sé si me animo a ir para atrás, era 2 nanómetros, puede ser un poco más. En principio, inicialmente era descontrolado, ahora lo estamos. Era no querido y descontrolado, pero está, muchas veces está, no en todo, porque tengo percolación eléctrica. O sea, ahí está la evidencia de que tengo percolación. Esto es resistencia prístina. Deposito y mido. ¿Sí? Avanzo un poquito y en todo caso, si hace falta, después volvemos. Estoy en la parte que voy a hablar de denso, entonces puedo depositar mucho, poquito o nada. Si deposito nada, no hay percolación eléctrica. Si deposito ahí, hay límite, ¿no? En tortuoso camino, quizás hay o no. Y si deposito mucho, acá hay percolación eléctrica. De hecho, apenas uno sale del régimen de percolación, empieza a entrar en otro régimen y si uno sigue tirando, llamamos a ese régimen sobrepercolado. Entonces, los cables conectan dispositivos. Los nanocables conectan nanodispositivos. Imagínense que tenemos un dispositivo que emula la sinapsis. Como les conté en la introducción, hay memristores que emulan o se parecen a la sinapsis. Por ejemplo, el memristor. Entonces, ahora imagínense que tenemos, aparte de memristores, tenemos cables. Por ejemplo, nanohilos. Entonces, podemos imaginarnos que tenemos memristores unidos por cables y podemos imaginarnos que tenemos muchos memristores unidos por cables. Entonces, hay dos sabores. El sabor de los memristores ordenados, que es esto y que típicamente se hace con
tecnología top-down. Pongo una capa de metal, pongo un óxido o algún tipo de aislante, pongo otra capa de metal, litografía, cosas que ustedes saben y conocen y que se hacen puerta de por medio. O puede poner los memristores desordenadamente. Y es sobre lo que voy a hablar y les voy a contar. Resulta ser que hay propiedades emergentes en este tipo de sistemas complejos, en los cuales en cada cruce de por acá hay un memristor, o tentativamente hay un memristor, o una juntura metal-metal, ahora entramos en detalles, y en vez de hacerlo en el sabor ordenado, que hay mucha gente que lo hace, y esto se llama crossbars, y hay por lo menos 10 empresas que están haciendo crossbars de memristores, y no hacen uno, no hacen 10, ni 100, hay miles de estos dispositivos, y lo interesante es que uno puede contactar el dispositivo IJ. Entonces al IJ yo le digo, ponete en tal posición de memoria, y al I+1J le digo que esté en otra posición. Entonces tengo acá una matriz con memoria en hardware, chiquita, rápida, y la puedo usar para hacer un conjunto de sinapsis. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Saben cuántas sinapsis hay en el cerebro? No hace falta que funcionen las sinapsis, pero ¿saben cuántas hay? 10 a la 13. Ni 1, ni 10, ni 100, ni 1000, ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000. 10 a la 13. Entonces, se prevé que con esta tecnología no se va a llegar siquiera a un número de sinapsis conectadas que se acerque a lo que puede haber en un cerebro. Entonces, de ahí viene la motivación de esto. Acá yo puedo acceder a cada uno, al elemento IJ. Acá no puedo acceder al elemento IJ. Puedo acceder, si pongo electrodos externos, a cada uno de los multiterminales externos, o puedo depositar acá electrodos, pero hay un montón de electrodos no accesibles. Como en la cabeza. La cabeza tiene algunas interfaces hacia afuera, pero otras no. Entonces, probablemente acá empieza el seminario de verdad. Les voy a hablar de las propiedades eléctricas de esto. En el primer trabajo que hicimos sobre estos temas, encontramos, primero, que si yo hago una curva IV, o sea, aplico tensión y mido corriente en estos dispositivos, inicialmente voy por la curva negra porque circula corriente. Acuérdense que son los sobrepercolados y tienen comportamiento metálico, porque ya lo chequeé con el tester. Entonces, ahora que ya chequeé la resistencia prístina, voy a jugar. Entonces le pongo 1 mA, 10 mA, 100 mA, 200 mA. Opa, 200 mA en un dispositivo de 1 centímetro por 1 centímetro o menos. Empiezo a ver que se curva, qué sé yo, y de repente ¡proc! Se cae. Y obtengo este comportamiento de una resistencia más chica. Hubo algo que pasó violento, y en ese primer trabajo dijimos, después de hacer este proceso, que ahora voy a entrar en mucho más detalle sobre eso, vemos 5 comportamientos distintos e intentamos explicarlos muy tímidamente, pero no nos centramos. Dijimos, en el próximo trabajo vamos a tratar de entender por qué se ve esta jauría de comportamientos una vez que uno hizo esto y está acá abajo. Entonces, yo ahora les voy a mostrar resultados sobre este tipo de curvas y este tipo de curvas. En ese mismo trabajo habíamos mostrado en 23 muestras vírgenes a las cuales uno les empieza a aplicar 10, 100, 200, 400 mA, de nuevo, es mucho, y 23 veces las bajamos de la resistencia esa inicial a valores más chicos. En ese trabajo llamamos a este proceso electroforming, que es algo habitual, es una palabra habitual en el mundo de los memristores.
hacer algún tipo de procesamiento inicial de los dispositivos, teniendo en cuenta que yo ahí tengo un aislante, pero decidimos, una vez que lo miramos fijamente, cambiarle el nombre y ahora les voy a justificar por qué lo estamos llamando electrofusing. La idea es que si yo tengo dos electrodos y esa red percolativa a la cual le mando corriente macroscópica a elementos micro, perdón, circula esa corriente y lo que está pasando es una pequeña estufita, ¿no? Entonces, en una resistencia chica yo empiezo a poner más tensión, circula más corriente, empieza a hacer calor, se quema, qué sé yo, y ¡tuc! Pasa esto. Entonces, la imagen que presentamos ya en ese trabajo era que lo que queda para pasar de 10 ohm a unos 100 ohm, y ahora voy a entrar en muchos detalles sobre esto, era algún tipo de agregado raro y no entendíamos muy bien, pero tomamos este dibujito. Entonces, esto es el foco de lo que les voy a contar ahora, en los próximos minutos. Acá tenemos para una misma zona antes y después, ¿no? Tengo esta muestra, la miro en SEM, le hago este proceso y miro. Lo mismo en cada una de estas columnas, ¿no? Esta, tac, tac. Fíjense, por ejemplo, este palito, en qué se convirtió después de que le pasé 300, 400 miliamperes. Se quema, se volatiliza, hay mucha física y es muy divertido lo que pasa ahí. Hay algo que se llama inestabilidades de Rayleigh, que si tengo un palito metálico y le empiezo a pasar más y más corriente, se empieza a calentar. En el límite eso es un líquido, pero antes de ser líquido, en vez de tener bordes planos, empiezan a formar ondulaciones tendientes a que se formen estas gotas, etc. O sea, les queda claro que en el proceso de electrofusing pasan cosas violentas. A la vez, no, ni campo eléctrico ni magnético. Vos agarrás eso, lo pones en una estufa, lo empezás a calentar y simplemente por una cuestión termodinámica, la energía de la superficie, no, y entonces el tipo prefiere estar en pelotitas. Entonces, el pasaje entre nada y pelotitas son ondulaciones, pero no las vemos. Acá no están o quizás sí están, pero habría que mirarlas. Les quiero llamar la atención sobre que acá, si bien pasó esto dramático, queda claro que sigue habiendo percolación, o en todo caso, que yo veo un camino entre arriba y abajo, y eso que estos son 5 micrones, pero bueno, hay uniones que se mantienen acá, ¿sí? Que no se quemaron. Puede haber muchos motivos por los cuales unas se queman y otras no. Sobre eso vamos a jugar. Les voy a contar una curva de electrofusing. Voy a graficar resistencia como función de la tensión, ¿sí? Entonces tengo una muestra que empieza acá con una baja resistencia, le empiezo a agregar tensión y empieza a circular corriente. Y la muestra, teniendo esa baja resistencia, empieza a mejorar su resistencia. Y puedo imaginarme que una soldadura, a medida que yo la caliento un poquito, mejora. Hay algo así como un fundido, un welding, no sé cómo decirlo más claramente, pero si yo pongo dos metales en contacto y levanto levemente la temperatura, no sería raro que en esa juntura metal-metal sea más resistiva que el propio metal, levante la temperatura y se unan mejor. Entonces, razonablemente encuentro una disminución de la resistencia hasta que empiezo a calentar suficientemente ese metal y como todos los metales, un metal que se calienta sube su resistencia y acá empieza a subir la resistencia hasta que pasa algo más dramático. Entonces, a esta curva la contamos como optimización de la resistencia por el método de soldado, una degradación, que en realidad más que degradación es un metal, sube la resistencia, porque los fonones están desesperados y hay una interacción electrón-fonón y sube la resistencia eléctrica hasta que viene el electrofusing, que genera algo irreversible. O sea, una vez que yo hice esto,
no cambio a la muestra y son las pelotitas esas que les mostraba antes. ¿Sigo? Sigo. Entonces, por decirlo rápidamente, la optimización, que es esta primera etapa, consiste en que la resistencia baja, hay algún tipo de soldadura metal-metal, hay una degradación que no me gusta mucho esta palabra, es más bien comportamiento metálico, que la resistencia aumenta levemente y después la resistencia aumenta fuertemente, pero sigue siendo un sistema percolativo, o sea, no pasó de 30 y pico de ohm a 10 a la 6. No quemé, no es un fusible de verdad, no es fusing verdadero. Es un fusing, a ver, en algunas zonas sí, otras no. Entonces el BAT acá es importante. Les voy a mostrar otra curva. Muestra virgen, empiezo a aplicar tensión, voy por el camino 1. Entonces tengo la primera parte de optimización, acá no se ve porque es una curva IV, antes yo estaba hablando de una RB. Entonces después tengo el scattering del metal y en algún momento tengo esto que rápidamente yo llamo electrofusing, pero es algo más delicado. Camino 1. Después del camino 1 bajo y tengo un comportamiento metálico, en el sentido de que es lineal, una dependencia óhmica. Voy un poquito para allá y se mantiene, voy un poquito para acá, vengo por el camino 3, no depende de la polaridad, lo cual está perfecto. ¿Qué más le voy a pedir a un metal que sea para acá, para allá, que sea reversible? Y después vuelvo por el camino 4. Hay algo raro. ¿Qué es eso? Algo raro. Es esto. Ahí está amplificado. Lo voy a repetir. Voy por el camino 1 de abajo, vuelvo por el camino 2, sigo por el camino 3 y cuando vuelvo, la resistencia eléctrica es menor que lo que era en la línea 2-3. Opa, apareció un duende que conduce mejor que lo que conducía antes. Atención experimentales, no dejen pasar los detalles en sus curvas. ¿Qué? Conduce más. No, conduce más corriente. Ahora te voy a mostrar. Ahí te estoy mostrando que conduce más corriente. Fíjate esta curva IV. Acá conduce 10 mA. Vuelve por acá y conduce 5 mA. 5 mA, menos 5 mA, menos 7 mA. Apareció alguien que conduce más. Bueno, acá hay algo divertido. Arriba está lo inicial, lo que yo conté camino 1, vuelvo por el camino 2 y después me quedo ciclando entre más y menos 2 y obtengo esto. Es repetible y es con resistencia más chica que la que yo había obtenido después del electrofusing. Así que a esto lo voy a llamar resistencia de electrofusing y después tengo menos resistencia. Ciclo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿qué es eso? Entonces yo ahora voy a tratar de contarles qué es eso. Y me anticipo a contarles la respuesta, solo para que vayamos pensándolo. Es lo que planteó Pep al principio. ¿De qué juega el PVP? Están recubiertos. Entonces, yo tenía uniones metal, aislante metal y uniones metal-metal. Quemé mayoritariamente todas las metal-metal y quedaron algunas otras, las que pudieron. Habré quemado un poco de cada una, no lo tengo en claro, la estadística de eso, pero una vez que quemé, sigo teniendo uniones metal, aislante metal. Y yo cuando estoy acá puedo aplicar un cierto campo eléctrico y se forma un camino percolativo a través del PVP que ayuda a que mejore la conducción eléctrica. Entonces tengo duendecitos adicionales, tengo filamentos conductores adicionales que vienen y me dicen, yo puedo conducir. ¿Y por qué no estaban acá? Bueno, ahora vamos a ver de a poquito, pero en todo caso, esa es una primera imagen que tenemos y en todo caso, este es el resultado, esta es la figura marketinera para mí. Acá tenemos otra muestra en la cual voy a repetir del panel grande el electrofusing, voy por uno,
se produce algo acá, qué sé yo, vuelvo por 3 y acá se termina de producir. Y una vez que hice eso, tuc, vuelvo. Bueno, ahí se acabó la pila. Era esto. Ahí se acabó. No tengo más puntero. Vuelvo y tengo la curva roja, que ahí está en el inset, está repetido 21 veces. ¿Sí? Entonces, tengo un comportamiento entre más o menos 2 volts bien distinto del que tengo en... A ver, espera. Bueno. ¿Cómo? El sentido de recorrido. Ok. La pregunta de Carmen no me dejó dormir 3 meses. La charla está motivada por esa pregunta. No sé si todos se dieron cuenta. Yo ahora voy a entrar en detalles. Disculpas que me tengo que... Sí. A ver. Epa. No sé si todos se dieron cuenta el comentario de Carmen. En este inset, el sistema va por poca resistencia, hay una transición a más resistencia y vuelve. ¿Sí? El sentido este lo llamamos horario. ¿Sí? Detalle 1, entonces, es horario. Detalle 2, es reversible. O sea, siempre paso por el origen con la misma resistencia. Si yo apago la fuente de excitación, la resistencia a poco estímulo es siempre la misma. ¿Sí? Ok, sigo avanzando. Creo que sigo avanzando. Ahí. Entonces, parte de la explicación viene por que aparecieron estos duendecitos, que son filamentos metálicos donde antes no los había, donde antes yo tenía una resistencia, quiere decir el electrofusing, aparece algo nuevo y puedo pensar en que haya algún tipo de cortocircuito inducido por campo eléctrico en esa zona. Mucha gente habla de esto, no es que aparezca esto como novedad, ni mucho menos, así que no es algo nuevo, ni mucho menos, pero en este contexto al menos es interesante. Muchas gracias. Te ganaste, a ver cómo es, para apuntar. Medio aquí. Ahí. Medio aquí. ¿El verde cuál es? Este es el punto vale, pero tendrás que pasar por allí porque okay. No hay bueno, antena puesta. Ok. En deferencia a Pep, que se fue, vuelvo a la anterior. Hubo una pregunta fundamental de Carmen, o sea, esto es lo mismo que mostraba antes en otra muestra, electrofusing parcial, después acá hay el electrofusing y después de eso veo el comportamiento este, y acá está repetido 21 veces, en que pasa de poca resistencia a más resistencia y vuelve por acá. Entonces el comentario de Carmen fue, atenti que esto es horario, ¿sí? Viene de acá, tuc, baja y vuelve por acá. Entonces yo le dije, sí, es interesante y no me dejó dormir 3 meses. Esto porque en el otro trabajo en la que yo le mostré era horario, ahora vuelvo. Esa es una pregunta, es un comentario clave. Y otro comentario interesante es que acá la resistencia esta es siempre la misma. O sea, es volátil el sistema. ¿Sí? Entonces, todo nos lleva a pensar que hay un nuevo ingrediente, que son los filamentos que conducen a través de las capas de PVP que hayan sobrevivido a lo tremendo que yo les hice, que fue pasarles 400, 500 miliamperes. ¿De capacidades? No todavía. No todavía porque empezaron siendo muy buenos conductores. Entonces, ¿para qué vos? O sea, al principio no estaba en la caja de herramientas del electricista. Ahí tenés un capacitor, ¿no? Bueno, sí, es un capacitor de 100 ohms en paralelo con caminos conductores. Entonces solamente tengo mi tester y con mi tester ya te mostré que puedo ver cosas divertidas.
¿Cómo? Aquí los conductores, o sea, se eliminados con el efecto de fusión, ¿no? Selectivamente, Ahora te quedas. pero es interesante que yo no lo decido, lo decide el sistema, quién se quema, quién no. O sea, hay algo de autoelección, de auto... déjame avanzar porque... No, perdona. Entonces, a ver, para intentar ponerlo en palabras. Esta RF, la resistencia más alta que obtuve, o sea, esta RF, pareciera ser un límite de saturación que está determinado durante el electrofusing. O sea, en el electrofusing le mando 800 mA, la reviento, tengo esta resistencia y después solamente puedo ver algo mejor, que son los filamentos conductores que aparecen. Pareciera ser que ese es el escenario, y avanzo porque estoy perdiendo mucho tiempo. Entonces agarramos otras 3 muestras, en realidad agarramos montones de muestras, pero acá les presento algunas. Esto en azul va, en negro vuelve, en rojo va para el otro lado y en verde. Entonces vemos esencialmente lo mismo, en muestras con distinto R, hechas de otra manera. Va por acá y vuelve por acá, horario. Va por acá y, qué sé yo, no sé, más o menos reversible, clockwise. ¿Sí? Voy más rápido, frénenme si no les gusta. Tenemos 2 problemas, por lo menos 2 problemas. Uno es el de que en 2022, cuando presentamos esto, era anti-clockwise. Entonces, ¿qué hago yo midiendo? O sea, no puede ser que un sistema sea para un lado y para el otro. Y la otra es que, mirando con cuidado, por acá hay ruido eléctrico. Acá hay ruido eléctrico. Así que por lo menos hay 2 cosas que uno debería mirar con más cuidado. Les voy a mostrar una muestra. Una muestra, medición número 1, va por azul, vuelve por negro, acá está lo que contaba, va por rojo y vuelve por verde. Segunda medición, horario. Segunda medición, horario. Tercera medición, horario. Cuarta medición, horario. Quinta medición, antihorario. Va por azul, vuelve por negro, antihorario. Epa. Ahí está, en las muestras, no ya de las viejas que había medido el otro año, qué sé yo. Sucede que después de repetir los ciclados entre más o menos 2 volts, voy a leer esto casi literalmente porque es referencia a la literatura, observamos que la resistencia esa que valía acá 10 ohm, después valía 100, 200 ohm, aumenta la resistencia, se ha visto. Entonces la gente dice, el señor Sao dice que la tensión mecánica inducida por la electromigración en los hilos de plata acumula tensiones en las puntas de los hilos de plata. Esto se sabe, se conoce, hay gente que tiene microscopios electrónicos de transmisión costosísimos y maneras de ver por difracción cuando hay tensión acumulada, y saben que de un hilo de 50 micrones, las tensiones se acumulan acá y se terminan rompiendo. Señor Sao, 2011. La tensión mecánica inducida por la electromigración nanohilo de plata se acumula en los extremos. Y como efecto combinado de la electromigración y el calentamiento, estos hilos se mueven, porque acá se rompió este y se rompió el otro, y hay movimientos. Hay gente que tiene costosísimos aparatos y qué sé yo, y mira y les hacen circular corriente y ven que si esto estaba así, después está así. Entonces hay movimientos que pueden romper caminos conductores y la gente ve eso. Entonces, por eso nos pasa que la resistencia esa, si bien yo les mostré todas estas situaciones en que mido un día y mido el día siguiente es estable, sigo midiendo y va aumentando. Acá ya de estas iniciales, por decirlo rápido, que valía, no sé, bueno, acá vale 200 ohm o no sé qué, acá ya vale kilo ohm y resulta ser que después de ciclar bastante, acá ya está 1, 10 kilo ohm, empieza a tener resistencias cada vez más altas. Pero, les voy a contar con detalle esta curva, voy por azul, chin, 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 vuelvo por negro. Antihorario más o menos parecido a lo que les mostraba antes, con el mismo sabor. De nuevo, ahí hay
cuestiones divertidas. ¿Cómo puede ser que era horario y es antihorario? ¿Cómo puede ser que esto tiene una dependencia tipo óhmica y acá siempre tiene dependencia tipo óhmica? O sea, hay saltos, qué sé yo, más prolijo, menos desprolijo, qué sé yo, pero acá hay dependencia lineal, llamémoslo más genéricamente. Y acá hay ruido, despelote. Entonces, de nuevo, la resistencia está aumentando cada vez que yo hago este tipo de cosas. Ahí hay 21 ciclos. Esta curva que yo les mostré, acá es el ciclo número 10, lo que les conté antes. Voy de 0 a 2, vuelvo, este es el ciclo 10. Acá está el ciclo 1 y el ciclo 20. Y básicamente tienen el mismo sabor, el ciclo 1 y el ciclo 20, y están en la misma escala, y qué sé yo, o sea, durante un rato se mantiene eso. Acá es horario y el otro será, ¿cómo será la cuestión horario-antihorario en los 20 ciclos? Esa es una pregunta que uno puede hacerse. Y ahí está graficada la resistencia en el origen para cada uno de los 20 ciclos, en azul cuando voy y en negro cuando vuelvo. Y fíjense que si en el ciclo número 1 era azul y negro, o sea, antihorario, en el siguiente es horario. Y en el otro es antihorario y a veces es horario y a veces es antihorario, y no parece haber un patrón que permita predecir eso. Entonces, para mí, físico experimental, se supone que sé de propiedades eléctricas, el tema horario y antihorario para mí era horario o antihorario. Y de repente me encontré con un sistema que juega con esas dos variantes, y eso pareciera ser que tiene que ver con la formación de filamentos que no siempre se produce de la misma manera. Entonces, esto empezó a vibrar como si fuera el teléfono. Después del electrofusing se forman inicialmente esos filamentos conductores, y después de un rato de ciclar y qué sé yo, que la resistencia pasa a ser más alta, hay un rewiring, no me sale la palabra en castellano, un recableado, un nuevo cableado del sistema por las distintas conexiones, y qué sé yo, porque algunos se corrieron solos por estrés mecánico, otros porque se rompió debido a que yo ciclé muchas veces y el estrés acumulado, y qué sé yo. Y pasa que a veces cuando voy, el circuito es uno y cuando vuelvo ya es otro. Entonces eso hace que el rewiring explique que a veces aparece ciclado para un lado o ciclado para el otro, porque el circuito cambia. No cambian los ingredientes, cambia el circuito eléctrico. Y esta es la explicación que nosotros estamos dando al asunto. La formación de filamentos conductores entre metal y metal a través de PVP tiene que ver con electromigración. Yo tengo un campo eléctrico aplicado en un sistema aislante, tengo plata que se desprende fácil de los iones plata, entonces se forma algún tipo de filamento que es conductor. Entonces, eso me permite explicar la aparición de filamentos conductores. Y si les hago pasar mucha corriente a los filamentos conductores, ¿qué pasa? Se queman. Entonces, hay una competencia entre electromigración, o sea, formación de filamentos conductores, y ruptura ruptura no de los hilos, sino de los filamentos que pueden ser atómicos, varios átomos, no sé qué, y entonces hay una competencia acá. Entonces, en este momento, el diagrama de fases, entre comillas, que tenemos de unas curvas que no entendíamos y ahora creemos por lo menos que podemos decir algo hasta que alguien nos diga que estamos equivocados, es, dada una curva IB, que no es un diagrama de fases, pero cómicamente lo llamo así, para bajas tensiones, en este estadio, después del electrofusing, de haber preparado la muestra, tengo formación de filamentos, se empiezan a romper y qué sé yo, y se forma uno, se forma otro, no, déjame, qué sé yo, ¿no? Hasta que se rompieron y conduce de alguna manera.
Y si yo apago el estímulo, bueno, se forman otros y tengo la conducción por acá. Entonces paso de un escenario de electromigración a poco estímulo a un escenario en el cual hay una competencia fuerte entre la electromigración y el calentamiento y ruptura, a otro comportamiento que es el que tenemos ahí y estamos estudiando en este momento, como lo que continuamos con eso. Así que, en principio, dado que son las 12:51, pongo una pausa. En principio voy a terminar acá. Les cuento que seguimos trabajando en esto. Les cuento que 3 meses no dormí pensando en cómo puede ser que una curva sea horaria o antihoraria. A mí me disturbaba mucho, a mis colegas no, pero a mí sí. Entonces, de alguna manera, logré convencerlos que había que perseverar. Y mi impresión es que en una física con materiales nuevos, modernos, emergentes, como es esto de los hilos, que no es ni tan nuevo, ni tan moderno, ni tan emergente, pero es un nuevo tipo de material, y un tester, o una Kitley 4200 o 2400, no importa, uno tiene que mirar las curvas que mide con cuidado, y a veces uno se sorprende y aparecen cosas divertidas. Ahora estamos haciendo, en todo caso después les cuento, pero entonces como resumen, lo mismo que les conté al principio, estudiamos resistive switching, o sea, conmutación de la resistencia en agregados autoensamblados densos de nanohilos metálicos. Eso es lo que hice. Lo que hicimos. Le inyectamos alta corriente en muestras sobrepercoladas y produjimos una transición, no sé si es la palabra, a un sistema todavía percolativo. Sigue percolando, en el cual hay filamentos conductores que conectan y desconectan nanohilos, anticipando o mostrando resistive switching entre estados de resistencia muy definida. Eran esas pendientes metálicas que yo veía siempre. La dinámica de la formación y ruptura de los filamentos conductores deja ver que puede haber propiedades colectivas interesantes. Una red de nanohilos puede emular procesos sinápticos porque está formada por muchos memristores, y uno podría intentar hacer algún tipo de cálculo inspirado en el comportamiento del cerebro en materiales que se usan tradicionalmente, o hace 10, 20 años, como electrodos transparentes, así que eso daría una habilidad, una funcionalidad adicional. Ese es mi resumen. Hay mucha gente involucrada. Ustedes vieron la foto de Eduardo Martínez y Juan Juani, que son los dos que más trabajan en este proyecto, junto con Cintia Quinteros, que estuvo hace unos meses acá contándoles sobre su trabajo en multiferroicos. Ella está en Buenos Aires, nosotros estamos en Bariloche, pero tenemos una dinámica como si estuviéramos mesada de por medio, así que eso es muy lindo y muy grato. Acá hay otra gente que también está en un SAM, en la Escuela de Ciencia y Tecnología. Hay alguna gente colaborando en el Centro Atómico Constituyentes y otra gente en la Universidad de Buenos Aires y otra gente en Austria. Todo gente más o menos vinculada al proyecto. Esto yo no lo dije, pero lo estamos haciendo en Bariloche. Y tenemos un mínimo financiamiento de Argentina y por ahora nos alcanza. Lo que nos falta es gente e ideas. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación y por esta lección. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que decía? Perdón. Gracias, Pablo. Muy interesante. Para aplicaciones neuromórficas, entonces, ¿te interesaría estar en la zona de electromigración para evitar el ruido? Para las aplicaciones neuromórficas, el 100% de los papers que hay hechos hasta ahora no está hecho en este régimen, sino que está hecho en el régimen percolado, apenas percolado. Yo estoy en el sobrepercolado. Si te acordás la curva esa de fracción de cobertura y resistencia virgen, nosotros estamos a mucha fracción de cobertura y baja resistencia. La gente se para por acá.
porque tiene una resistencia de 10, 100 kiloohm mega, le aplica tensión o le aplica un estímulo y genera percolación, que es la idea inicial que uno tiene. Tiro palitos, todos rodeados de PVP, tengo una alta resistencia, le hago algo y empieza a conducir, y le hago el electroforming. La mayor parte de la gente trabaja ahí en aplicaciones neuromórficas. Nosotros, como no tenemos tan buen equipamiento, como no tenemos tan buenas ideas y no tenemos tanto tiempo, nos vamos al otro régimen y trabajamos ahí. En el régimen donde hay ruido, al principio podría ser o podría interesar para tener una emulación de sinapsis que el peso sináptico sea bien controlado por el estímulo externo, que en este caso es un campo eléctrico. Bueno, pregunto, no tengo ni idea. Entonces, si estás en un ambiente ruidoso, es más aleatorio, ¿no? Pero no sé si eso supone un problema para aplicación, para emular sinapsis en las cuales tú tienes un peso sináptico que, digamos, evoluciona con el campo, con el estímulo externo, que en este caso es un campo eléctrico. Era, digamos, para ver si diferentes regímenes, en el caso del ruido, puede ser una dificultad para emular una sinapsis y uno tiene que circunscribirse en la parte de electromigración o no. No sé. Te contesto, te digo lo mismo que le dije a Pep. Donde algunos ven un problema, una dificultad, yo veo una oportunidad excepcional. Fíjate que algo que tiene ruido, estímulo constante y despelote, en vez de ser sinapsis, puede ser una neurona que manda un spike y manda cuando quiere, en un sistema autoensamblado, del cual puedo hacer muchos y del cual tengo que aprender las propiedades cognitivas. Así que me estás contando en lo que estamos trabajando. Me estás diciendo que hay una dificultad en lo que estamos trabajando. Hay muchas dificultades, pero hay una zanahoria al final del camino que me parece divertida. Tenemos indicios de que es divertida. Una pregunta más, secretario. Gracias. Este tema no tengo ni idea, pero me pregunto, o sea, tú tienes dos electrodos, ¿verdad? En grados un milímetro, ¿no? De izquierda a derecha, vamos a decir así. ¿Se explora también la fenomenología que surge si pones otros dos electrodos en la dirección perpendicular? Porque me puedo imaginar que de esta manera, de derecha a izquierda, juegas con estos cambios de regímenes, ¿no? Se crean más filamentos o no. Y si usas los otros dos electrodos para leer lo que pasa en la conducción perpendicular. Te voy a responder de dos maneras. Por un lado, es lo que estamos haciendo, es lo que yo mencioné en alguna de las slides de multiterminales. Tener muchas terminales que, aunque no ves lo que pasa individualmente, podés tener una idea del comportamiento a escala meso. No sé, alguna escala distinta de 1 y también distinta de 10 a la 4 uniones. Estamos jugando con eso. Esa es una primera parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que el 100% de los trabajos de gente que hace este tipo de redes en el régimen apenas percolado, o sea, de muy alta resistencia y que es el distinto al nuestro, trabajan en, bueno, no el 100%, muchos trabajos, los últimos trabajos, los de más impacto, hacen multiterminales y están mostrando capacidades de aprendizaje y de reconocimiento, no sé si te suenan esas dos palabras, de estas redes. O sea, nosotros estamos yendo hacia eso en materiales en otro régimen, hecho de otra manera, pero estamos trabajando en eso. Y de hecho hay muchos indicios de cómo se produce ese electrofusing cuando vos mandás una corriente, cómo es que se quema, no es tan al azar, tiene que cumplir algunas reglas. Por ejemplo, si vos tenés un electrodo y otro electrodo, hay cuestiones de simetría que se tienen que mantener, o sea,
a cierta homogeneidad no puede producirse en cualquier lado, tiene que producirse más o menos en el medio, o no. Ese tipo de argumentos son muy fuertes y hay predicciones en base a simulaciones que hace otra gente, pero que también pudimos repetir nosotros, argumentos de plausibilidad como este de la simetría, y a gente que tiene dinero como para tener una cámara mirando esto, porque es fácil de mirarlo, no es una escala inaccesible, ni mucho menos, y ven en dónde se quema, y se quema como dicen las simulaciones y como dice el sentido común. Así que todo eso, o sea, es una pregunta pertinente, más vale. O sea, no te estoy contestando cómo se comporta el sistema, pero pasa por ahí, alguna gente ve propiedades divertidas emergentes. Yo tengo Sí. dos preguntas. A la mierda. Primero, ¿es random cómo depositan los hilos? Sí. ¿Se podría estudiar diferentes formas de depositarlo para ver qué pasa? Para sesgarlo, sí. Y la segunda pregunta es, si hicieron una corrida larga para ver cómo evoluciona en el tiempo, más allá de lo que mostraste, o sea, si seguís dando el impulso... Si seguís ciclando, en algún momento... Ciclando, ¿qué es lo que pasa? En algún momento lo perdés. Se va a los Se megohms de 10, 100, en algún momento lo perdés. Pero pueden pasar 15 días. O sea, yo les mostré que en secuencias de un día, 2 días, 3 días, de 2 o 3 sesiones de trabajo de 8 horas, por decirlo raro, vos podés estar ahí jugando, qué sé yo, y lo das enter y lo dejás, y es repetible en cierta escala. Pero a la semana siguiente la muestra que era de 1 kiloohm va a ser de 10 kiloohm. Abrupta, o sea, salta espasmódicamente, no hay una curva. Sí. Sobre el material. Porque claro, elegís la plata, que supongo que aparte de que potente sería con este, pero claro, también las temperaturas que dan serán a lo mejor más accesibles que... ¿Temperaturas de qué? Sí, las temperaturas, por ejemplo, para hacer el fusing, la temperatura que tienes que alcanzar con el... Yo no la controlo. Bueno, no la controlas, pero en cualquier caso será más fácil. Selenio. Sí. Estamos buscando a alguien que haga muestras de selenio. Pero me preguntaba si también sería interesante o no, porque claro, yo supongo que todas las neuronas son parecidas, pero el tener distintos materiales en el entramado, ¿no? Estamos trabajando en distintos espesores, estamos trabajando en dopaje de ese material interno, estamos trabajando en un poco lo que mencionaba Martín, en que los depósitos no sean totalmente al azar. Estamos metiendo todo eso en distinto tipo de, no encapsulado, sino en un mar de material que dé otros caminos alternativos, como para tener jerarquías. Estamos poniendo hilos de distinto R. Estamos jugando. Yo me estoy divirtiendo muchísimo. No sé si el Juan y el que está haciendo el doctorado ve que su lista de cosas va creciendo y yo no quiero cortar la lista. Me imagino que a largo plazo yo mismo quisiera tener una superficie de esta recubierta con hilos y el polímero correspondiente, en fin, y quisiera que, dado el proceso de fabricación, el resultado fuera siempre el mismo. Yo me imagino que habiendo una distribución tan grande de hilos con una R determinada, con una relación diámetro determinada, probablemente las fluctuaciones locales serán poco importantes, porque hay tantos que en promedio sean muy parecidos, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando medís vosotros el primer step, que es el fusing, ¿no? Es el primer paso, pasáis de una resistencia baja a una resistencia alta, ¿no? Y habéis hecho una muestra con montones de electrodos, que por tanto son básicamente idénticos, ¿no? Uno mide al mismo voltaje, el fusing ocurre al mismo voltaje en todos los electrodos, o hay una dispersión muy grande. El fusing es único y es irreversible, así que yo no podría hacer
el experimento que decís vos con muchos electrodos, sino que tendría que hacer muchas muestras. En la muestra había muchos electrodos puestos, ¿no? Sí, pero una vez que hago el fusing en 2 electrodos, la muestra esa es otra. Sí, claro, pero en otra parte será idéntica que la anterior, en la misma muestra. No, porque mi material es el mismo. El electrodo, suponete A, B, C, D, electrodos y material. Suponete que yo hago el fusing entre A y B. Si yo mido entre C y D, en realidad estoy midiendo la resistencia eléctrica de un sistema que es todo esto. O sea que si yo hice algo acá, ya lo veo en los electrodos C y D. Si yo hago el fusing entre A y B, me entero midiendo a bajo estímulo, midiendo la resistencia acá. Porque es un medio efectivo, digamos. Es como estar midiendo una película. Entonces la corriente la corriente de sensado, el micro nanoamper, van por acá mayormente, pero un poco va por acá, un poco va por acá, un poco va por acá. Así que para hacer el experimento que decís vos, tengo que hacer 10 muestras, con 10 electrodos, si querés, a B o qué sé yo, y da más o menos lo mismo. Yo te mostré inicialmente que en 23 muestras, cualitativamente medimos lo mismo. O sea, da más o menos el fusing entre 5 y 10 volts, o entre 5 y 15, pero cualitativamente es lo mismo. Y o sea, en todos sentidos es lo mismo. Pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Gracias, Pablo.